¿Quieres saber si está cogiéndome? ¿Quieres saber si me hace venir? Un hombre permite que su esposa tenga relaciones con otras parejas para intentar salvar su matrimonio mediocre. Cuando los amantes de ella comienzan a desaparecer, extrañamente, él se convierte en Batman como el principal sospechoso. Esa es la premisa de Aguas Profundas, una historia que probablemente retrata muchas de las realidades actuales, aunque los esposos no lo sepan. Todo empieza con Big Van Allen, quien luego de manejar su bicicleta por la ciudad y el bosque regresa a su casa, donde su esposa llamada Melinda lo observa con ternura desde las escaleras. Más tarde, mientras sus padres se preparan para salir, conocemos a su hija, Trixie, alguien que le encanta escuchar la misma canción en bucle a todo volumen, a tal punto que Melinda le prohíbe volver a reproducirla. Cuando llega la niñera llamada Chelsea, Melinda llama a Vic a su habitación para que le aconseje qué vestido llevar. Ella sigue su consejo y además decide utilizar los zapatos que Vic le compró, y que este mismo procede a ponérselos como si fuera su siervo. El amor entre ambos se evidencia en cada movimiento, como cuando en medio camino ella lo acaricia mientras él conduce. Así vemos que llegan a una fiesta, donde al ver a sus conocidos les cuentan que dejaron que Trixie eligiera una escuela pública y que no les preocupa que asista a la universidad en el futuro. Pero en medio de esto, cuando Vic y Melinda se alejan, este observa cómo su esposita corre a los brazos de un hombre llamado Joel Dash, quien acaba de llegar. A Vic no le agrada, pero decide mantenerse calmado y solo se limita a observar de lejos mientras Melinda y Joel abandonan la casa para alejarse de la multitud, y así ya en un lugar oscuro proceden a compartir fluidos mientras mezclan sus lenguas. Y aunque Melinda descubre que su esposo los está observando, ella decide continuar besando a Joel. La escena provoca que Vic decida alejarse, y de esta forma pronto llama la atención de Mary Washington, quien al ver cómo Melinda restriega su cuerpo contra el de Joel, delante de todos, le señala que al parecer son muy buenos amigos del pasado. En ese momento Melinda le propone a Vic bailar, pero este se niega alegando que le arruinaría la noche. Y mientras ella y Joel vuelven a desaparecer, Mary le pregunta a Vic si está al tanto de que su esposa y Joel copulan. Él alega que solo son amigos, pero cuando Mary le revela que todos ahí son conscientes del tamaño de sus cuernos, él le explica que sigue amando a Melinda a pesar de ello. Su conversación se interrumpe cuando le advierten que la ebria de Melinda está bailando sobre el piano de la casa. Al verlo llegar, Melinda decide tocar una canción en su honor, mientras todos a su alrededor se ríen de Vic por ser un cornudo consciente. Tras esto, Joel se acerca a Vic para agradecerle por la hospitalidad que este y Melinda le dieron y felicitarlo por el temple que muestra al exterior a pesar de ver cómo él se come a su esposa. Vic le responde contándole cómo en el pasado un hombre llamado Martín comenzó a ver a su esposa como él ahora mismo, y así fue por un tiempo hasta que desapareció pues él lo mató. Joel cree que es una broma pues hasta donde sabe Martín era amigo de la familia. Sin embargo, Vic le deja en claro que Martín solo era amigo de su esposa y no suyo. Joel sabe que es una amenaza y aunque dice no creerle, vemos que momentos después decide abandonar la fiesta a pesar de que Melinda le pide que se quede. Cuando la fiesta termina, mientras se marcha y Melinda apenas puede mantenerse en pie por tanto alcohol que consumió, le pregunta qué le dijo a Joel. Vic promete que se mantuvo al margen, pero ella sabe que miente pues los vio conversar antes de su cambio de actitud. En el camino a casa, Melinda le vuelve a mostrar su amor compartiéndole la manzana que encontró en el auto. Ya en casa, mientras Vic despide a la niñera, Melinda ignora su presencia pues desnuda su torso para preparar algo que la despierte. Luego, cuando están a solas, Vic la ayuda a desvestirse por completo quitándole el vestido. Así, mientras le da un masaje, Vic le cuestiona por haber elegido a un tonto como Joel. Melinda le deja en claro que sabe que Vic la eligió a ella por algo más que su poca inteligencia, y si bien Joel es tonto, le hace disfrutar la vida, no como él. Cuando el masaje termina, Melinda lo expulsa de su habitación, y vemos que Vic llega hasta su cochera donde posee un enorme terrario con insectos y plantas entre los cuales destacan los caracoles. Al día siguiente, Vic atiende a su esposita con un desayuno cargado de pastillas del día siguiente. O no, bueno, eso es lo que yo creo, la verdad. No creo que sean pastillas contra la jaqueca. Y luego contempla a su hija Trixie mostrando sus dotes de genio al hacer andar un robot con la energía de 3 papas. Pasado esto, Vic lleva a Trixie a la escuela y todo marcha con normalidad, hasta que una amiga de la familia llamada Maggie lo reconoce, y en tono burlesco le recrimina por no haberle pedido su ayuda para esconder los cadáveres que Vic asesina. Vic le explica que solo lo dijo para asustar a Joel. Más tarde se reúne con sus amigos, el moreno llamado Grant y Jonas, quien luego de expresar que todos saben que Joel le da duro a Melinda, le preguntan a Vic
si lo amenazó como dicen los rumores. Vic lo niega, pero entonces Grant le aconseja controlar a Melinda, pues ella muestra sus relaciones frente a todos sin remordimiento alguno, haciéndolo quedar como el cornudo del año. La noticia llega hasta Melinda y por eso al recibirlo en su casa procede a recriminarle por bromear sobre la desaparición de Martin y por el abandono de Joel. Además, le exige que se disculpe con este y por ello se tomó el atrevimiento de invitarlo a cenar. De esta forma vemos que Joel se presenta en su casa con una sonrisa. Vic lo recibe diciéndole que Melinda no se encuentra, pues él lo atenderá mientras estén solos. Joel duda, pero ante la insistencia termina entrando. Trixie siente curiosidad por el invitado, así que Vic le explica que es un amigo de su madre, así como lo fue Martin. Pronto Melinda se une a la cena y cuando Joel le menciona que se irá a Nuevo México, ella propone visitarlo algún día y acto seguido prueba de la comida del plato de Joel, pues dice no gustarle la sopa de langosta que Vic cocinó. Al ver esto, Vic recuerda que en su primera cita Melinda ordenó comida de niños por su paladar peculiar. Ella señala que entonces Vic se sintió avergonzado, pero él deja en claro que solo se dio cuenta que estaba dejando espacio para el alcohol. Luego de un silencio incómodo, Melinda menciona que Vic no bebe, lo cual a veces cree que no es normal, pero Vic le advierte que si fuera alguien normal, Joel no estaría sentado en su mesa. Joel decide escapar de la tensión huyendo al baño, y por su lado Melinda se deshace de Vic haciendo que le lea cuentos para dormir a su hija, mientras vemos que ella baila con Joel. Al ver esto, Vic demuestra su desagrado rompiendo un plato. Melinda le pide que vaya a descansar pues ella limpiará al día siguiente, y como Vic dice no estar cansado, ella hace que le lleve un trago a Joel. Una vez a solas, Joel le pregunta a Vic si no piensa pedirle disculpas, pero Vic le asegura que mató a Martin con un martillo y antes de decir más, Vic llama un Uber para que Joel se vaya. Y como este está muerto de miedo, se marcha enseguida. Tras esto vemos que asisten a una fiesta donde conocen a un escritor llamado Don Wilson, un cuentista y guionista que espera que pronto sus historias lleguen a Hollywood. Vic le cuenta que diseña aplicaciones y publica una revista de fotografías y poesía, pues en realidad está retirado gracias a la fortuna que obtuvo al inventar un chip que ayuda a los drones militares a encontrar sus objetivos a ejecutar. Al escuchar esto, Don cuestiona la moralidad de su invento, pues sabe que muchos inocentes mueren en la guerra por los ataques con drones. Grant interviene para recordar que Vic se pudre en dinero, pero entonces Don lo reconoce como el supuesto asesino de Martin. Luego, cuando Vic observa a Melinda bailando con su hija, decide hacer lo mismo y saca a bailar a Kelly Wilson, lo cual no solo llama la atención de sus amigos, Grant y Jonas, sino también de Melinda y sus amigas quienes nunca habían visto bailar a Vic. De camino a casa, Melinda le menciona a Vic que se veía adorable cuando bailaba con Kelly. Él acepta que fue divertido y que ella es atractiva. Entonces Melinda le pregunta si desea copular con Kelly. Al ser acorralado, Vic acepta que por un momento pensó en cómo sería montar a la rubia. Como respuesta, Melinda decide bajar para lustrar el sable de su esposo, pero cuando este le da a entender que Kelly lo haría mejor que ella, Melinda se enfada y termina el masaje. Sin embargo, al llegar a su casa, las hormonas de ambos actúan y proceden a terminar lo que empezaron, pero esta vez Vic adopta la posición de succionador. Al día siguiente asisten al partido de fútbol de Trixie, y mientras Melinda enfurece porque las rivales de su hija aparentan ser mayores, Vic recibe una llamada del banco, informándole que la cuenta de Melinda no tuvo fondos suficientes para pagar un cheque que ella giró a un tal Charlie Delisle, por la suma de unos módicos $3,000 bajo el concepto de clases de piano. ¿Me entienden, no? Vic decide añadir fondos a su cuenta para no advertir a su esposa, y luego mientras trabaja, comienza a investigar el nombre de Charlie, y así llega hasta el bar donde este joven pianista trabaja por las noches. Esa noche, mientras él lo observa desde una esquina, al lugar llega Melinda, transformándose en la inspiración de Charlie. Al ver esto, Vic regresa a casa, y aquí descubre que Melinda dejó su anillo antes de marcharse, y luego observa en la televisión que el cuerpo de Martin apareció acribillado por delincuentes. Horas más tarde, cuando Melinda regresa, Vic le pregunta por su noche. Ella le explica que fue magnífica pues cenó, bebió y demás cosas que no recuerda con un nuevo amigo. Vic deja de lado esto para revelarle que Martin apareció muerto. Sin respuesta, Melinda se marcha a su habitación para llorar. Por la mañana, Vic lleva a Trixie a una veterinaria donde adoptan un perro. Al regresar, observa a Charlie con un ramo de flores por la calle y cuando llega a su casa, descubre que esas flores, las mismas, están sobre su mesa. Aquí, cuando Melinda se harta de la canción de Trixie y se aleja, él aprovecha para arrojar a la basura sus flores. Más tarde, en el bar del amante, Grant le expresa su felicidad porque la policía atrapó al asesino de Martin, pues así ya no habrá rumores. Vic aprovecha que Charlie pasa a su lado para felicitarlo por la música y luego le cuenta a Grant que se trata del profesor de Melinda. Después de un día tan movido, Vic se refugia en su cochera para hidratar a sus caracoles, mientras reflexiona sobre Melinda y vemos que al mismo tiempo, Melinda se da un masaje a sí misma y a Charlie para complacerlo mientras conduce. Como esa noche su esposa no regresa, Vic no logra dormir así que madruga y aunque
aunque luego revisa su habitación tampoco la encuentra. Sin opciones, se queda esperando hasta que horas más tarde Melinda por fin cruza la puerta. Enseguida le exige saber por qué le hizo un cheque a Charlie, pero ella se niega a responder. Entonces Vic le resalta que está ebria y que ello la hace poco atractiva. Melinda cree que está celoso y le deja en claro que si desea saber, le contará con detalle cómo Charlie se le empodra y hace que ambos derramen sus fluidos uno sobre el otro. Incluso le ofrece mostrarle el moretón que le dejó por sus movimientos tan bruscos. Vic le recuerda que tienen una hija y por eso le prohíbe volver a ver a Charlie, pero Melinda no le teme, pues sabe que Vic es un débil y no se divorciará de ella. Acto seguido procede a saborear los dedos de su esposo mientras lo reta a darle duro en las escaleras, pero Vic la rechaza y entonces ella lo acusa de carecer de pasión o amor hacia ella. Vic le deja en claro que sí la ama y luego le exige saber si está enamorada de Charlie, pero Melinda solo responde que si otra mujer fuera su esposa, él se aburriría hasta el suicidio. Pasado esto, vemos que asisten a otra fiesta donde además de sus amigos al lugar llega Charlie y sin importarle que Vic esté frente a él, toma a su esposa como compañera de juegos. Así ella procede a presentarlo como su amigo y profesor a sus otras amistades, y mientras Melinda baila con la música de Charlie, Vic observa inmóvil. Esto hace que ella decida acercarse a su esposo para estrangularle el ganso sigilosamente. Luego, cuando Melinda los presenta formalmente, Vic lo mira fijamente y aunque Charlie casi lo reconoce, él le asegura que nunca se habían visto. Al caer la noche, Vic pierde de vista a Melinda y en media búsqueda se reencuentra con Mary, quien le revela que su esposa está en una de las habitaciones de arriba. Enseguida Vic sigue sus indicaciones y así observa cómo Melinda y Charlie salen casi sin ropa de una de las habitaciones, y aún así Vic se mantiene al margen cuando estos dos se divierten en la piscina juntos. De repente comienza a llover y esto hace que todos abandonen la piscina menos Vic y Charlie. Momentos después Vic se reúne con los demás y mientras adentro todos bailan, vemos que el cuerpo de Charlie se encuentra flotando inmóvil en el agua. Aquí Mary se acerca a Vic para expresarle su sorpresa al verlo bailar con Kelly y de forma insinuada le aconseja que la próxima vez la saque a bailar a ella. Por su lado, pronto Melinda nota la ausencia de Charlie y al indagar en la casa termina descubriendo el cuerpo que nada con los peces. Enseguida los hombres, incluyendo Vic, saltan al agua para sacarlo, pero como este pesa mucho y está mojado, se resbala de sus manos provocando que su cabeza impacte en el concreto. Sin pensarlo, Vic intenta reanimarlo con la maniobra de RCP. Al ver que Charlie no reacciona, Melinda acusa a su esposo y al resto de no hacer la maniobra correctamente. Más tarde, mientras la policía investiga la escena y se llevan el cuerpo, arriba el detective Clark comienza el interrogatorio sin llegar a ningún lado, más que descubrir que estaban consumiendo hierbas mágicas hasta que Melinda acusa a Vic de haber matado a Charlie. Esto provoca que sea llevada afuera a declarar por separado con el jefe Nichols, mientras adentro Clark interroga al resto. Aquí los hombres le cuentan que todos participaron para sacarlo del agua y que fue a Don a quien se le resbaló, aunque este asegura que tal incidente no afectó en su muerte pues murió ahogado. En medio de esto, Vic es citado por Nichols, quien una vez a solas le pregunta directamente si Melinda se acostaba con Charlie. Vic asegura no tener idea pues nunca le preguntó a su esposa. Nichols no lo comprende, entonces Vic le explica que no necesita controlar las decisiones de Melinda pues la acepta tal como es. Nichols le recuerda que ella lo acusó de homicidio, así que le pregunta si él lo mató, pero Vic le cuenta cómo entró a la casa atrás de Grant y se quemó los dedos en la cocina. Como todo termina y mientras los detectives se marchan, Melinda le expresa a Vic delante de sus amigos que desea que hubiera sido su esposo quien hubiera muerto ahogado y no Charlie, y en el camino mientras Vic conduce, ella se desquita golpeándolo. En su casa, cuando ella se tranquiliza, Vic le pregunta si desea el divorcio y si no está asustada creyendo que él mató a Charlie. Sin embargo, Melinda comprende que no debería temerle porque ella es la razón de sus crímenes. Al amanecer, Vic realiza su recorrido en bicicleta como todos los días, pero esta vez recuerda cómo fue él quien impuso su fuerza contra Charlie para ahogarlo y de cómo en ese momento obtuvo valor al imaginar a Charlie copulando con su esposa. Cuando el recuerdo termina y Vic presta atención a su alrededor, descubre que está siendo seguido por alguien. Cuando Vic lleva a Trixie a la escuela, esta es interceptado por Kelly, quien le revela que su esposo Don estuvo hablando a sus espaldas e invitando a Melinda a su casa para hablar sobre cómo creen que él mató a Charlie. Vic le quita cualquier carga de culpa que pueda sentir y los invita a cenar a él y a Don a su casa. Así vemos que estos se presentan puntuales y mientras las mujeres se entretienen en la cocina, Vic le muestra a Don su terrario, donde le aconseja dejar de acusarlo de homicidio pues su reputación y la de Kelly se verán afectadas. Don le pregunta cómo cree que murió Charlie y como Vic sostiene que fue un accidente, el anciano lo acusa directamente de ser el responsable. Vic le recuerda que también se decía que él mató a Martin, pero resultó ser falso. Sin embargo, Don sabe que en su momento Vic disfrutaba con el rumor activo, así que le propone utilizar un detector de mentiras mientras lo interroga, y aunque no lo esperaba, Vic acepta de inmediato. Al día siguiente, al caminar por la ciudad, Vic vuelve a ver el auto que lo estaba siguiendo, y como está estacionado, indaga por la ventana descubriendo
confirmando así que el dueño posee cámaras. Y unos pasos más adelante descubre que el dueño es un hombre llamado David Risigliani, quien se encuentra desayunando con Melinda. Sin opciones, ella lo presenta como un empresario que busca abrir un consultorio psiquiátrico. Vic aprovecha que tiene a un profesional enfrente para preguntarle si Melinda es esquizofrénica. Ella responde preguntando si Vic es un psicópata por decir eso o solo un idiota. Dicho esto, Vic se marcha no sin antes pedirle una tarjeta de presentación a David, pero este dice no tener ninguna a la mano, confirmando así que se trata de un detective privado. Enseguida, sin perder tiempo, Vic irrumpe en la casa de Don para recriminarle por haber contratado a David Risigliani. Don asegura que no sabe quién es, pero entonces Vic le muestra la factura donde Melinda le transfiere la mitad del pago del detective a la cuenta de Don. Sin opciones, Don lo acepta, pero se niega a disculparse, así que Kelly lo hace por él. Poco después, Vic decide seguir a Melinda y así descubre a su nuevo amante, un hombre rico llamado Tony Cameron, pero al igual que las otras veces se mantiene al margen y por el momento solo observa. De nuevo en casa, cuando Vic se dispone a bañar a Trixie, esta lo acusa de haber matado a Charlie y de querer engañarla negándolo. Además, le cuenta que las personas le preguntan a ella constantemente si pasó o no. Entonces Vic le explica que si hubiera matado a alguien lo meterían a prisión, pero ante las insistencias de Trixie, Vic le da la razón prometiendo que lo mantendrán en secreto. Pasado esto, Vic observa desde arriba cómo su esposa conversa con alguien de forma placentera, lo cual hace que esté por explotar, pero logra mantener su temple en silencio como siempre. Decide interrumpir su baño para preguntarle por su noche, pero Melinda se niega a dirigirle la palabra y procede a depilar sus partes íntimas dándole la espalda. Vic decide volver a actuar e invita a Tony a su casa, donde primero lo conoce a solas en su cochera para mostrarle sus caracoles. Una vez dentro, mientras Vic cocina, Tony le cuenta que trabaja construyendo viviendas sustentables en varios países, pues busca crear un mundo sustentable para las próximas generaciones. Cuando Melinda llega, se lanza a sus brazos de felicidad y sin pudor alguno le revela a Vic que Tony fue el primer amigo con el que se acostó. Tony espera una represalia, pero Melinda y su esposo le explican que Vic no busca controlarla como alguien normal. Entonces Tony propone cocinar algunos de sus caracoles, y si bien Vic le advierte que no son criados para eso, cuando Melinda le ordena a Tony ir por ellos, Vic lo interrumpe para explicarle que un caracol comestible debe pasar por un tiempo en ayuno para no ser tóxico. El día continúa y el único que se dispone a comer es Vic, pues su esposa y Tony se entretienen frotando sus cuerpos mientras bailan, y cuando la tensión sexual llega al límite, ella decide llevar a su amigo a su habitación, y aunque Vic intenta observar, pronto es descubierto por Melinda, así que los deja en paz para que Tony se culee a su esposa a gusto. Pero al día siguiente decide interceptarlo en la vía pública, donde le dice que Melinda desea mostrarle un terreno y así logra convencer a Tony de seguirlo. En el camino, Vic le cuestiona el motivo por el que rompió con Melinda en el pasado, pero Tony dice no recordarlo. De repente, Vic se adentra en el bosque a toda velocidad, mientras le exige saber si planea quedarse por mucho en la ciudad. Tony intenta llamar a Melinda, pero la zona carece de cobertura y momentos después por fin llegan al lugar. Aquí, Vic aprovecha su distracción para impactarle una piedra en su rostro y continúa empujándolo por el barranco, lo que provoca que el cuerpo sufra múltiples contusiones hasta perder la vida. Al llegar hasta el cuerpo, Vic confirma que se convirtió en un jamón, así que le ata rocas para que se hunda en el río. Cuando regresa con Melinda, le pregunta por Tony, alegando que su nuevo amigo le agrada. Luego, mientras él brinda con su hija, Melinda falla al intentar hablar con Tony. Entonces le pregunta a Vic si lo vio, pero este asegura no saber nada sobre su amigo. Todo marcha con total normalidad, hasta que por iniciativa de Melinda y su hija, deciden realizar un picnic en el bosque. Aquí Melinda le expresa la felicidad que siente porque entre todos los hombres de su vida, Vic es el único que le aguanta todos los cuernos y permanece a su lado. Como agradecimiento, hace que su esposo la complazca introduciendo sus dedos. Vic le responde regalándole la última edición de su libro de fotografía, el cual está basado en ella. El momento romántico se interrumpe cuando Vic nota que Trixie está cerca del agua, pues la aleja para que no descubra el cuerpo de Tony. De camino a casa, Melinda nota que olvidó su bufanda en el bosque, entonces Vic ofrece ir por ella al día siguiente para así mantenerla alejada. Ya en su casa, Vic descubre que Melinda estaba hablando con Don, pero para demostrar que no debe preocuparse, ella le pide que duerma a su lado esa noche. Así, al tenerse enfrente y tan cerca, ella le expresa que lo ama, lo que da inicio a que lo hagan como animales. Al amanecer, mientras Vic va por la bufanda, Melinda lo busca en la cochera, donde sin querer aplasta uno de sus caracoles, pero al hacerlo descubre que Vic estaba ocultando la billetera de Tony. Una vez en el bosque, Vic confirma que el cuerpo de Tony sigue ahí, pero este se niega a hundirse, así que lo hunde empujando con una rama, sin darse cuenta de que estaba siendo observado por Don. Cuando este decide alertar su presencia, Vic se excusa diciendo que está buscando la bufanda de Melinda, la cual vemos fue encontrada por Don. Vic intenta mantenerse calmado, pero la mano flotante de Tony alerta su posición a Don, quien ahora intenta huir para delatarlo con la policía. Sin opciones, Vic comienza una persecución en su bici tras el auto de
de Don. Mientras vemos que Melinda se encuentra empacando sus cosas, Vic comprende que no podrá alcanzarlo, así que toma un atajo por el bosque, y por su lado Don intenta enviarle un mensaje con la verdad a Kelly, pero las maniobras del auto hacen que pierda su celular, y momentos después, cuando este se distrae para buscarlo, vemos que Vic cae delante suyo, así que para evitar arrollarlo, Don cambia de dirección, pero esto hace que caiga por el barranco al río. Hecho esto, Vic regresa a su casa como si nada hubiera pasado. Al mismo tiempo, Trixie descubre la maleta de su madre, pero decide apoyar a Vic, arrojando las cosas de Melinda en la piscina, pues cuando esta la descubre, ella le deja en claro que no desea marcharse de su casa. Ya en casa, Melinda lo recibe con una sonrisa y se marcha a su habitación diciéndole que vio a Tony, mientras vemos que ella decidió incinerar la identificación de su amigo con derechos, muerto, pues eligió a Vic por encima de todos sus amantes. No hay más que hacer. Así finaliza estrepitosamente esta película. ¿Te gustó? ¿No te gustó? La verdad es que me pareció una propuesta bastante irreverente a la realidad actual. Si quieres ver una historia similar, aunque con un tinte diferente, puedes ver la de Hermanos, protagonizada por Tobey Maguire, o en su defecto, la reciente película de Poor Things, de Pobres Criaturas, protagonizada por el tan polémico Willem Dafoe y Emma Stone. Esa película también te volará la cabeza. Sin más, nos vemos en la próxima.